Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy es mi primer video, y este video veremos cómo se creó FNAF. Todo empieza con Scott Cawthon, de pasar a juegos que te hagan sentir tranquilos, a asustarte. Scott Cawthon, un desarrollador de videojuegos, con que tiene más existencia que bastantes marcas, hace más de 3 décadas haciendo juegos, y aclarando, Scott Cawthon es un desarrollador religioso y su primer juego que sacaría se llama Do of Us, que solo eres un avión, y tenía muy baja calidad con los estándares de la época. Igual era la calidad horrible porque el juego estaba moderado con Paint. Y entonces, ¿cuál es el segundo juego de Scott Cawthon? Para el año 2002, colaboraría para crear un motor para el desarrollo de videojuegos, el Airship Max, y ese año también se uniría a Open Animations, un canal infantil con valores cristianos. Ay, me olvidé decirle, Scott Cawthon es católico, entonces no haría juego de miedo, sino infantiles y religiosos, y sí parecerá un detalle chiquito, pero en el mundo del terror los detalles son todo. Al año siguiente, el 2003, sacaría su versión actualizada del motor Airship Max. También sería uno de los Cawthon. ¿A qué me refiero con brote de juego? Con lo que quiero decir es que en el periodo de un año, 365 días, sacaría 15 juegos, y 15 juegos todos estarían publicados en su página web scottgames.com, la cual ya no existe XD, y recuerden, estábamos en 2003, las páginas de jueguitos estaban en su prime, y obvio él no se quedaría corto con eso, y él reconocería después que cantidad es peor que calidad. Uno de los juegos rescatables es Legation Flan, el legado del Flan XDD, y fue literal una saga de videojuegos, teniendo 4 entregas. ¿Te recuerda a algo? Nada de joder con eso. Y después hubo un juego aparte llamado Flan Big Hellene, que es Club Penguin pero con flanes XD. Más allá de eso, Scott Cawthon era un fanático de los juegos de Nintendo. Entonces, unos años más tarde, en el 2005, hizo un fangame juntando Mario Bros. Y Metroid, y lo llamó Metroid Ripple Worlds. Pero hay que ser sincero, Scott Cawthon sacaba muchísimos juegos pero con duración muy poca, de aproximan de 5 minutos a 1 hora de juegos, pero y en vez de hacer un juego o dos de una temática, buena calidad y buena jugabilidad, sacaba muchos randoms y que no tenía nada que ver uno con otro, y encima duraban poco tiempo. Bueno, en ese momento Scott Cawthon no era nadie en la industria de los videojuegos, y pasarían muchos años hasta que un juego llega a buen camino, porque desde 2005 a 2011 sacó más de 13 juegos, y lo más destacado fue Hypermoon. Y después de este juego nos podemos dar una idea de que sus juegos suelen tratar de cosas robóticas, metálicas o bichos morfos XD, y esto se nota con el primer juego que tuvo repercusión, de Desolate Ope, un juego que se estrenó en el año 2012, de juego de que eres un robot que da solo porque la humanidad había tomado otro planeta para vivir, y se nota que el juego es mucho más oscuro, no como sus primeros juegos, y se notó hubo un quiebre, y ese quiebre volvió a suceder el 15 de diciembre de 2013, de por su grande influencia de su cristianismo sacaría un juego religioso. Se trata de que somos un castor que debe ir cumpliendo misiones. Lo que nadie sabía es que Chipper y Son Slumberco era el comienzo de FNAF, porque tras muchísimas quejas sobre que sus animalitos y el juego en general parecían animatrónicos y todos esos comentarios, lo que haría es que agarraría esos diseños horrible para convertirlos en algo más horrible todavía. Scott Cawthon sabía que tenía que cambiar cosas, por eso en vez de hacer juegos completos decidió tomar otros trabajos, y el desarrollo de videojuegos pasó a segundo plano, pero un segundo plano que no estaba inactivo, pero como el desarrollo falló por tantos años tuvo que cambiar de motor a ClickTeam 2.5, un motor muy simple, y eso sería el juego. Un juego simple, fue lanzado un 8 de agosto de 2014 en pleno prime de juegos móviles, y por eso no tardaría poner FNAF 1 en celulares el 27 de agosto de ese mismito año. Él sabía que FNAF no iba a ser famoso, solo era un juego como para su comunidad con animatrónicos perturbadores. Él incluso dijo en una entrevista que solo era para un juego rápido y no ponerle lore ni todo eso. Y recordemos, los juegos de terror de esa época tenías que correr de monstruos, que tienes incluso habilidad, super velocidad, teletransporte, tentáculos y más, y esos juegos te obligaban a correr para escapar del monstruos. Pero FNAF sería diferente porque tú estás en una habitación enana, y en los demás juegos de terror escapas y los villanos y los incapacitas a tus enemigos. De eso se trata el juego, de reducir las oportunidades que tienen tus enemigos para matarte, y se trata de tener reflejos, y tienes que averiguar cuál es la estrategia más efectiva para cada noche, y no puedes escapar de la muerte sino verla, y no moverte. No es algo que se haya ocurrido a Scott Cawthon en ese momento, sino que se inspiró en otro juego suyo llamado Sit and Survive. Obvio, FNAF no era tan simple como ese juego, era aún más simple. Obvio, Scott Cawthon puso una guía, él fue un gay y un personaje que no se sabe mucho, que te va a ayudar
ayudando mientras pasan las 4 noches, ya que en la 4 se muere XD. Este es el que te explica cómo evitar a los animatrónicos. Como decía, las mecánicas de este juego son simples pero difíciles de adaptar. Scott Cawthon había entendido que con este juego no podía tener nada rebuscado, no hizo mecánicas difíciles, ni estaba pensado un lore real, simplemente tenías que combinar las mecánicas para sobrevivir. Ahí estaba la dificultad, en descubrir esos patrones para no ser asesinado y estar atento en todo, cuidar la energía como la única mecánica que dice Scott Cawthon que tomo prestada es la energía, y la luz de la linterna una mecánica de cuando la usas de agota, por eso es la mecánica principal. Cerrar las puertas, mirar las cámaras, mirar las luces, todo gasta energía, dejando de juego si se te acaba la energía, se te acabó la partida. Bueno, como vio Scott Cawthon que FNAF 1 fue tremendo éxito, sacó FNAF 2 con mejores mecánicas, y Scott Cawthon dice que es un juego no de miedo, no sin mecánicas difíciles, sino un juego frenético, y después lanzó FNAF 3 un 2 de marzo de 2015. Ya la idea de ser un seguridad estaba un poco quemada, y Scott Cawthon sabía eso, entonces cambió un poco, y para mucha gente FNAF 3 es la peor entrega, no solo porque solo un animatrónico te mata, sino porque ya FNAF estaba quemado. Entonces Scott Cawthon saca FNAF 4 un 23 de julio de 2015, pero es distinto, no eres un guarida solo, eres un nene en una pesadilla, no juegas por la visibilidad sino por el sonido, y eso sonido más te asustas, y más sonido, más concentración, más sustos, más público en internet, más gente queriéndolo comprar. Entonces Scott Cawthon, en vez de seguir con la temática de estar parado en un sitio, sacó FNAF World, un juego que si no tuviera el nombre de FNAF sería un juego más. Después Scott Cawthon se tomaría un descanso hasta FNAF Sister Location, sacado un 7 de octubre de 2016, que FNAF Sister Location es más libre y con mucho lore. Después sacaría FNAF Pizzeria Simulator, sacado un 4 de diciembre de 2017. En este FNAF es muy distinto porque no solo eres un guardia sino un fundador, tienes que comprar animatrónicos, mejorarlos, arreglarlos, y eso le encantó a la comunidad. Y listo, el final del video llegó. Si les gustó les agradecería una suscripción y un like, en serio este video me tomó muchísimo hacerlo, entonces yeah.